Hola, soy Marjorie. Me excluyeron del viaje familiar en yate, sin una conversación, sin una advertencia, simplemente, me borraron, mi nombre desapareció de la lista de invitados, y fue reemplazado como si nunca hubiera existido, pero lo peor no fue la exclusión, fue todo el tiempo que me convencí de que había sido un accidente, todas esas veces que me senté en su mesa, pensando que pertenecía, y al final, descubrir que ni siquiera había un lugar reservado para mí, cuando la tripulación me dijo, bienvenida a bordo, propietaria, me reí, porque era verdad, pero, ¿por qué esa verdad los incomodó, más que todas las mentiras? Yo siempre empiezo la mañana despacio, una taza de café en mi taza favorita, esa que tiene una pequeña grieta cerca del asa, nunca la cambio, el sol entra justo por la ventana de la cocina, iluminando las encimeras de granito. Lial, mi esposo, ya se había ido a una reunión con un cliente, dejando tras de sí su loción para después del afeitado, y medio plátano sobre la mesa, revisaba el móvil. Por costumbre, correos, alertas del calendario, nada importante, hasta que vi una publicación de mi sobrina, un boomerang, esa clase de video que se repite en bucle, una copa de champán chocando contra otra, un yate al fondo. El texto decía, tradición familiar en camino, lista para zarpar. Mi dedo se detuvo a mitad del scroll, el viaje anual de los Preston, una tradición de años, y desde que me casé con Lial, me habían invitado 2 veces. La primera, cometí el error de sugerir que rotáramos los destinos. La segunda, Valora, mi cuñada, me dejó claro que yo era una invitada, no familia. Entré a la publicación, luego a otra, caras conocidas, Flora, con su sonrisa apretada, su esposo Tom, son gemelos, Ofuli, mi suegra, con una mimosa en la mano, el primo menor de Lial, con su prometida, todos menos yo. Recordé el grupo de chat familiar, Preston Legacy Voyagers. Lial me había agregado hace unos años, luego me eliminó en silencio, tras un incidente con la asignación de asientos en una cena. Larga historia. Verifiqué de todos modos. Nada, sin grupo, sin mensajes, ni un solo correo sobre el viaje. Miré mi teléfono, el café ya se estaba enfriando, no sentía rabia ni tristeza, era peor, era quietud, una confirmación silenciosa. No fue un error, fue deliberado. Esa tarde, mientras enjuagaba un vaso en la cocina, mi teléfono vibró, un mensaje de Valora, pero no era para mí, una captura de pantalla, un grupo de texto, una foto con la asignación final de camarotes. En la sección de huéspedes, mi nombre había sido tachado, y al lado, confirmado para Bell, la instructora de yoga de Valora, la misma que una vez me preguntó si yo era la asistente de Lial. Luego, un audio, la voz de Valora riendo, bueno, al menos este año no habrá tanta tensión a bordo. Dejé el teléfono sin responder, mis manos estaban firmes, pero me dolía la mandíbula de tanto apretar. Esa noche, en la cena, no lo mencioné de inmediato. Lial estaba distraído, revisando alertas bursátiles entre bocado y bocado de salmón. ¿Sabías que tu familia planea otro viaje en yate? Pregunté. Como quien no quiere la cosa, alzó la vista. Sí, creo que mamá lo mencionó la semana pasada, aún están ajustando la lista. Creo, incliné la cabeza, estoy en esa lista. Frunció el ceño, dejó el tenedor. Claro que sí. ¿Por qué no estarías? Sonreí apenas, solo lo justo para evitar una discusión. Por curiosidad, él volvió al móvil. Lo revisaré luego. No lo haría, nunca lo hacía. Después de cenar, lavé los platos uno por uno, a mano, curioso como el silencio puede decir más que un grito. Esa noche, acostada, miré las aspas del ventilador girar una y otra vez. Mi mente repasaba cada momento en que me empujaron hacia afuera sin ruido, cumpleaños sin invitación, branches que descubrí por historias de Instagram, conversaciones que se detenían al yo entrar en la sala. No era ingenua, nunca esperé cariño de Valora, pero esto fue intencional, y lo más doloroso, nadie lo dijo en voz alta, ni falta hacía. Llega un momento en que dejas de preguntarte, ¿por qué no te incluyen? Y comienzas a preguntarte, ¿por qué tú seguías intentando encajar? Antes de apagar la lámpara, saqué mi diario del cajón y escribí una sola frase, con tinta firme: observa, no reacciones aún. A la mañana siguiente, un nuevo mensaje de Valora, uno de esos que suenan educados, si no lees entre líneas, pero que cortan como cuchillas si lo haces. Hola Marjorie, recién me doy cuenta de que quizá olvidamos reservarte lugar en el yate, totalmente mi culpa. Este año todo se llenó más rápido de lo esperado, lo siento mucho, ojalá podamos vernos luego. Ahí estaba, su mezcla perfecta de veneno dulce, breve, lleno de emojis, tan alegre,
como una puñalada disfrazada de abrazo, y disculpas pasivas, sin espacio para conversar, sin intención de corregir nada, solo una admisión casual de que me habían borrado, disfrazada de error logístico. No respondí, no podía confiar en mis dedos, por miedo a que traicionaran la calma a la que me aferraba. Leí el mensaje una vez más. Luego cerré el teléfono, y fui a vestirme. Mi plan era ir al mercado de agricultores esa mañana, pero en vez de eso, me quedé sentada en la cocina, con jeans y un suéter, bebiendo un café que ya estaba frío hacía rato. A media mañana, recibí un correo de la empresa de alquiler del yate. Asunto: confirmación de cancelación. Cabina liberada con éxito. Parpadeé, lo abrí, lo volví a leer. La solicitud había sido registrada 3 días antes. Nombre de la solicitante, Valora Preston. Así quería jugar. Me quedé mirando la pantalla. Los bordes de mi visión se volvieron borrosos, no por lágrimas, sino por la presión repentina detrás de mis ojos. Reenvié el correo a mí misma, luego lo imprimí, una copia limpia y nítida, la deslicé dentro de una carpeta Manila, que guardo en el cajón inferior, etiquetada Impuestos y Propiedades. Pronto tendrá una nueva etiqueta. Cuando Lial llegó a casa, el sol ya estaba lo suficientemente bajo, como para proyectar sombras largas en el suelo del salón. Se quitó los zapatos, y dejó sus llaves en el cuenco de cerámica junto a la puerta, como si fuera un jueves cualquiera. Esperé hasta que abrió una cerveza del refrigerador. Antes de hablar, Valora me escribió, dije, tomó un sorbo, se apoyó en la encimera. Ah, sí, sobre el viaje, dice que se le olvidó reservarme un lugar. Frunció el ceño, sorprendido. Sí, pero no exactamente impactado. En serio, qué raro. Lo llamó un malentendido, dijo, tomando otro trago. Quizá fue eso. Ya sabes cómo se pone todo de caótico con esos planes, todos tratando de coordinar. No fue un malentendido, dije. Tranquila, recibí un correo de cancelación. Lo envió ella, hace 3 días. No me miró de inmediato, solo giró la botella en su mano, como si esperara que le diera una respuesta más inteligente. Tal vez pensó que habíamos cambiado de planes, o que no íbamos a ir nosotros. Exhalé. No asumas lo peor, dices. Sustituyó mi nombre por el de otra persona. Lee, eso no es una suposición, es un recibo. Guardó silencio, y en ese silencio, escuché todo lo que necesitaba saber. Más tarde esa noche, después de que se encerró en el estudio, para perderse en ESPN, me senté en la mesa del comedor y abrí mi computadora. No revisé mensajes antiguos, no busqué fotos pasadas intentando verme sonriendo en alguna imagen olvidada. En cambio, abrí una nota nueva, título, cosas que hizo y que dejé pasar. La lista fluyó más rápido de lo que esperaba. Me dejó fuera del correo sobre la despedida de soltera de Rachel. Envió el itinerario navideño 2 veces, sin incluir mi nombre. Etiquetó a la Marjorie equivocada en una publicación familiar de Facebook, y la dejó ahí por días. Organizó un brunch al día siguiente de decirme que se estaban tomando un descanso de las reuniones. Cuando terminé, me dolía la mandíbula otra vez, no por la rabia, por la claridad. Justo cuando iba a cerrar el portátil, entró otro mensaje, no de Valora, de su asistente, alguien que no conocía personalmente, pero que una vez me había escrito sobre opciones de catering. Adjunto había una captura de pantalla, otro grupo de mensajes, claramente dirigido a otra persona. Valora, no te preocupes, ella no va a venir, yo me encargué, se encargó, no sé cuánto tiempo me quedé mirando esas 4 palabras. Pero cuando parpadeé, la habitación ya estaba más oscura, el reloj marcaba más de las 10, y Lial seguía en el estudio, como si nada de esto existiera. Me levanté, fui hasta la cocina, tomé la carpeta Manila, agregué la impresión del correo, y la del mensaje con la captura. Cerré la carpeta con cuidado. Esto no era sobre una cabina, nunca lo fue. Me senté en el borde de la cama, la carpeta sobre mi regazo, mirando la palabra cancelación impresa en la parte superior del correo del yate, una palabra fría, vacía. La había leído tantas veces, que parecía grabada en mis ojos, pero la verdad no estaba en ese correo, estaba en todo lo que vino antes. Ese yate no era solo un barco, no para mí, fue la primera cosa que compré completamente sola, sin ayuda, sin favores. Fue mío, nacido de 5 años de desvelos, vacaciones canceladas, rechazos de inversores, que me decían cosas como, tienes una sonrisa encantadora, pero elegiremos a alguien más agresivo. Querían decir un nombre, solo que no lo decían. En esa época, yo misma hacía las entregas cuando los conductores renunciaban. Entraba a reuniones en tacones sin plantilla, con blazers de segunda mano, que había planchado en baños de gasolineras, y aún así, me repetía una y otra vez,
No necesita su validación, solo construye, hazlo real. Cuando la empresa finalmente dio ganancias, no pequeñas, sino de esas que hacen que los mismos inversores regresen, con sonrisas torpes. No compré una bolsa de diseñador ni un coche nuevo, compré ese yate, en silencio, sin alarde, todavía. Recuerdo haber firmado el cheque, mi mano, ni siquiera tembló, sentí una calma extraña, como si por fin hubiera entrado en la versión de mí, que siempre supe que existía, y griega. Sin embargo, legalmente, puse también el nombre de Lial en los papeles de propiedad. Hace que los temas fiscales sean más claros, nos dijo nuestro contador, mejor para los fideicomisos, más fácil a largo plazo, sí, porque en pocos meses, el yate se volvió parte de la historia familiar, pero no de mi parte de la familia, no. Era el yate de Lial. El legado marítimo de los Preston, las palabras exactas de Valora, en uno de los últimos branches familiares a los que aún me invitaban, recuerdo cómo alzó su copa y dijo, es tan significativo tener tradiciones, ligadas a algo que poseemos como familia, hace que nuestro legado se sienta tangible. Me miró un instante, con los ojos entrecerrados, y qué maravilloso que Marjorie apoye eso, lo apoye, como si fuera una organizadora de eventos, no la razón por la que todo existe, esa memoria sola podría haberse olvidado, si no fuera parte de un patrón. Valora siempre se atribuyó ideas, que yo dejaba caer en conversaciones casuales, recetas que luego aparecían en su blog, consejos de diseño que decía venir de una amiga, incluso eventos benéficos que yo coordinaba, pero que ella presentaba como obra suya, la reina del altruismo. Cada vez me decía a mí misma, no vale la pena armar un escándalo, elige bien tus batallas, pero cuando alguien roba tu voz durante suficiente tiempo, dejas de reconocerte a ti misma. Hace unos días, apareció un recuerdo en mi teléfono, un clip antiguo de un podcast de estilo de vida. Ella estaba sentada en una tumbona blanca, con el cabello perfectamente rizado, las gafas de sol sobre la cabeza. El yate es más que un lugar, y dijo, sonriendo a la presentadora, es donde mi familia se conecta, representa nuestra continuidad, nuestro nombre, nuestra historia. Me golpeó más fuerte de lo esperado. No se trataba solo de que me excluyeran del viaje, se trataba de ser borrada de algo que construí. No solo me mantenían fuera del barco, me cortaban del relato por completo, y yo les ayudé, no corrigiendo a la gente, dejando que Lial hablara por los dos, callando cuando decían cosas como, qué bueno que hayas venido este año, asintiendo cuando Valora repartía roles y títulos, como si distribuyera papeles en una obra de teatro, siempre manteniéndome en segundo plano. Me levanté de la cama, abrí el cajón inferior de la cómoda, y saqué todos los documentos que había guardado durante años. Papeles de propiedad, transferencias bancarias, el catálogo original del yate, con mis anotaciones, los puse sobre la cama. Parecían pruebas en un juicio, que hasta entonces no había planeado iniciar. No hubo estallidos, ni lágrimas, solo una resolución firme, que empezó cerca de la clavícula, y bajó como un hilo de acero apretándose dentro de mí. Intentaste hacerme desaparecer, susurré, pasando un dedo sobre la firma tinta que demostraba lo contrario. Ahora observa, transmitieron la cena en vivo, ni siquiera tuve que buscarlo. El perfil de Valora ya estaba marcado en mis notificaciones, un ajuste que quedó de cuando intenté formar parte de la vida digital familiar. Apareció mientras doblaba la ropa. El audio sonaba antes de que me diera cuenta de que era risas de fondo, copas chocando, una larga mesa cubierta con platos con borde dorado y caminos de eucalipto. En una sala iluminada por velas, el texto decía, cena familiar de Pritch, muy agradecida por el legado y el amor. Ahí estaban todos ellos, Oili sonriendo desde la cabecera de la mesa. Valora, en su asiento habitual, el centro de atención, su esposo y los gemelos, algunos primos que no veía desde hace años, y la tía de Lial, que siempre decía no gustarle los barcos. Aparentemente cambió de opinión. Nadie me mencionó esa cena, ni un mensaje, ni una llamada. No fue un olvido, fue una orquestación. Luego, se puso de pie para hacer un brindis. Su tono era suave, practicado. Cuando nos reunimos así, comenzó, me recuerda que hace única a nuestra familia. No es solo la tradición, son las personas que llevan esa tradición con intención. Cabezas asentían, las cámaras se movían. Continuó, con ojos brillantes, quizá de emoción fingida. Si no supieras lo ensayado que siempre fue. Solo traemos a quienes entienden lo que este legado realmente significa, a quienes suman, no a quienes restan. Esa frase, entregada con cuidado, era un pequeño puñal. Pausé el video, lo rebobiné, lo vi otra vez. Solo traemos a quienes entienden lo que este legado realmente significa. No se mencionó ningún nombre. Nadie fue señalado,
pero todos los que importaban, los que la seguían, sabían qué quería decir a quien excluía, y ahí estaba Lial, sentado en silencio, bebiendo vino. Esa noche, esperé hasta que terminó la ducha. Entró al dormitorio con pantalones de franela y una camiseta con un logo universitario descolorido, el pelo aún húmedo. Puse a reproducir el video, se quedó allí, viendo, brazos cruzados, sin cambiar su expresión, sin reaccionar, esperando a que terminara. Cuando acabó, lo miré. ¿Realmente dijo eso? Sí. Frotó la mandíbula. A Valora le gustan las dramatizaciones, ya sabes eso. No estoy seguro de que esa sea la defensa que crees. Probablemente solo intentaba sonar reflexiva. ¿Es solo una cena? No. Es una declaración. Y tú no dijiste nada. No escribí el discurso, Marjorie, pero te lo aguantaste. Su silencio no era defensivo, era algo peor, resignación. Asentí, no grité, no lloré, solo absorbí la forma de su indiferencia. El peso de ella. Más tarde, sola en la cocina, me hice un té que no bebí y saqué una caja de recuerdos que nunca habíamos desempacado al mudarnos. Al fondo encontré una vieja invitación al baby shower de Rachel, esa que dijeron que debía haberse perdido. Recordé haber llamado a Valora ese día, pidiendo la dirección. Ella se rió y dijo, oh, es este fin de semana. Pensé totalmente que no estabas en la ciudad, pero sí estaba. Había enviado el regalo semanas antes. Sostenía ese sobre como si fuera una prueba, no de un crimen, sino de una historia, que ya no podía fingir que no era intencional. A la mañana siguiente, imprimí la transcripción del discurso de Valora, del directo de la cena, subrayé la frase sobre los que entienden el legado, la guardé en la carpeta con el resto de documentos. Luego escribí un mensaje. Espero que tu discurso haya sido sincero, veremos qué tal se sostiene en persona. Lo envié, sin emojis, sin explicaciones, solo eso. Ella sabría lo que quería decir. Esa tarde, reservé un coche a Newport. No empaqué traje de baño, no empaqué para vacaciones, empaqué documentos, copias, recibos. Empaqué la verdad. Porque no solo iba a presentarme, iba a recuperar mi lugar. No fue una maleta con protector solar y sandalias en mente, ni siquiera miré los trajes de baño. Distribuí cada documento con cuidado quirúrgico, transferencias bancarias, confirmaciones por correo, papeles de propiedad, una transcripción resaltada del discurso velado de Valora. Cada página entró en una funda, y luego en la carpeta, que ahora contenía más verdad de la que nadie en ese viaje. Estaría listo para enfrentar. Elegí un vestido sencillo, azul marino, neutral, profesional, no glamoroso. Ya no se trataba de encajar, se trataba de presentarse. Abajo, el olor a café me recibió antes que la luz de la cocina. Lial ya revisaba alertas de noticias en su teléfono. Un plato con tostadas secas, intacto a su lado, me miró cuando entré, sus ojos explorando el silencio determinado que llevaba. ¿Dormiste?, preguntó. Me senté frente a él. Suficiente. Ambos miramos el goteo constante del café en la cafetera, un sonido que llenaba el espacio entre nosotros. Firme e implacable. Mañana voy a Newport, dije. Parpadeó. Tan pronto reservé el coche, él dejó el teléfono. Marjorie, mira, entiendo que estás molesta. Pero no, lo interrumpí calmada, ya no estoy molesta. He terminado de fingir que esto es una confusión o un descuido. No lo es. Se frotó la sien, suspirando. Tenemos que llevar esto tan lejos, no podemos simplemente hablar con ellos. Ellos lo hicieron público. Yo solo respondo en la misma moneda. Lial se recostó en la silla. No quiero tener que elegir entre tú y mi familia. No tienes que hacerlo, pero sí tienes que dejar de fingir que no están haciendo lo que están haciendo. Abrió la boca, luego la cerró, y eso fue respuesta suficiente. Me levanté, me serví una taza y dejé su disculpa sin terminar. A última hora de la tarde, me encontré de nuevo en la mesa del comedor, repasando años de momentos que había ignorado, la despedida de soltera sin invitación, la foto grupal en el cumpleaños de Oal, donde me recortaron del hombro, la cena de acción de gracias, con asiento asignado en la mesa de más allá. Mientras la estilista de Valora se sentaba adelante, siempre había sido obvio, solo que no quería creerlo. Eso es lo que hace la exclusión sutil, te enseña a engañarte a ti misma, antes de que alguien más tenga que hacerlo. Mientras el sol se escondía tras los tejados, mi teléfono vibró con un mensaje de Jen, amiga en común del lado de Lial. Hey, pensé que deberías ver esto. Adjuntaba una captura de pantalla del manifiesto de invitados antes de embarcar, 10 nombres listados, el mío no estaba entre ellos. Miré la pantalla, el encabezado decía, asignación confirmada de camarotes. Valora no solo había asegurado mi remoción, lo había hecho oficialmente. Profesionalmente, no solo esperaba que me saltara el viaje,
Estaba apostando a ello, respondía Jen con un simple gracias, luego abrí el chat grupal familiar, en el que no hablaba desde hacía meses, y escribí, nos vemos en Newport. Confío en que habrá lugar, mensaje enviado, leído, sin respuestas ninguna era necesaria, después de cenar, llamé a la oficina de Ronald, su asistente contestó en el segundo timbrazo, habla Marjorie Wells, ¿podría confirmar nuestro estatus de copropiedad en el yate? Pausa breve, sí, señora, está listada como copropietaria con todos los derechos iguales, perfecto, ¿podría enviarme un PDF limpio del contrato? Por supuesto, también imprímalo, pasaré a recogerlo mañana, con eso, cerré mi maleta. Dentro no había ropa, había años de silencio, doblados cuidadosamente, y listos para desempacar. El sol no había salido del todo, cuando bajé del coche, aún flotaba esa ligera neblina marina sobre la marina, suavizando el brillo de los rieles de acero, y los agujeros de marfil, alineados como dientes pulidos. Newport olía a dinero, que no necesita presentarse. Llevaba un vestido negro sencillo, con cuello alto, y un abrigo beige claro, que se movía con la brisa, sin joyas más que mi anillo de boda, sin tacones llamativos, no me vestía para ellos. Me vestía para un momento para el que me había preparado, silenciosa y metódicamente, sin pronunciar nunca su nombre en voz alta. Mi maleta hizo clic suavemente, mientras la arrastraba por el muelle, las ruedas no tambaleaban, eso importaba más de lo que esperaba, entonces la vi, Valora estaba al final, cerca de la puerta de embarque. Postura perfecta, el cabello recogido justo como debía, sonrisa congelada en mitad de una conversación, con un invitado que reconocí vagamente, de una segunda boda de alguien, alzó la vista, y me vio, por un segundo sin aliento, su rostro dejó de moverse completamente, ojos entrecerrados, mano suspendida en el aire, sujetando una copa de champán. Si alguna vez hubo un momento en que el sonido pareció morir alrededor de alguien, ese fue. Me giré lentamente, dijo algo que no alcancé a escuchar, pero su expresión no mostraba sorpresa, solo una leve molestia. Lial estaba ahí, por supuesto, él no estaba a mi lado, sino en el perímetro de su círculo, no saludó, no se movió, no disminuí mi paso. Al acercarme al grupo, Valora comenzó a girar sus cuerpos, no con agresividad, solo lo justo para formar una barrera tácita. Como si la coreografía social pudiera borrar la realidad, me detuve justo antes de ellos, no dije nada, no ofrecí sonrisa, solo un breve y cortante asentimiento, y seguí caminando. Su silencio fue mi música. El personal del yate no mostró reacción. Una mujer alta, con blazer azul marino, se apartó y me hizo una leve reverencia. Mientras yo subía mi maleta por la rampa, mis tacones sonaron una, dos veces sobre la teca. Luego se ajustaron al ritmo de la cubierta. Me detuve junto a la barandilla, mirando el mar abierto. El agua brillaba, calma, indiferente, paciente. Este era el tipo de silencio que me gusta, el que no exige nada de mí. Entonces vino la voz: bienvenida a bordo, señorita Marjorie, anunció el jefe de la tripulación, clara y fuerte para que se escuchara en todo el muelle. La propietaria ya está a bordo. No era solo un saludo, era una declaración. Justo detrás de mí, no tuve que girar para saber la expresión de Valora, esa mezcla de incredulidad y rabia, que hacía que su compostura se quebrara lo suficiente para mostrar un temblor debajo. Lo había visto antes en pequeñas dosis, pero ahora ocurría a plena vista, frente a su público cuidadosamente elegido. La voz del tripulante bajó a un tono respetuoso: solo para mí, hemos estado esperando tu autorización para zarpar. La miré a los ojos. Adelante, ella asintió, y caminó hacia la estación del capitán. Avancé por el salón, pasando junto a los centros florales, que gritaban Valora, pasando las vajillas estratégicamente puestas para anunciar una jerarquía. No me senté, no reconocí nada, solo seguí caminando por el salón principal, por el pasillo de babor, hasta salir a la cubierta de popa. Allí, sola, finalmente exhalé. La marina comenzó a alejarse, mientras los motores cobraban vida. La tierra se retiraba lentamente, como un niño renuente. A la hora de ir a casa, apoyé mi maleta, agarré la barandilla, no con fuerza, sino firme, no para sostenerme, sino para soltar. No era una invitada, no era un pensamiento tardío, ahora era la guardiana. Me quedé sentada en el salón más tiempo del necesario, no porque
Estuviera cansada, Dios sabe que la adrenalina sola podría haberme impulsado toda la semana, sino porque era útil ver a la gente intentar recuperarse de una pérdida que no vieron venir. Valora no me había dirigido palabra, desde que zarpamos, había hecho contacto visual una sola vez, al cruzar la cubierta principal, y fue más instinto que elección. No estaba preparada para esta versión de mí, la que no se inmuta, ni espera invitación. Ella caminaba nerviosa, no frenética, pero lo suficiente para delatar sus nervios. Se detenía a mitad de paso, ajustaba un centro floral o recolocaba una tarjeta de lugar, como si esos gestos pudieran devolverle el control. Su esposo Tom intentó un par de veces, conversación ligera con invitados cercanos, pero sus risas llegaron rápido, demasiado fuertes, forzadas. Yo sorbí agua con limón, piernas cruzadas, postura relajada. Calista se sentó a mi lado, deslizando el pulgar casualmente en su teléfono, aunque sabía que sus oídos de periodista estaban atentos a cada sonido en la sala. Le doy 10 minutos antes de que intente secuestrar la historia. Susurró. No respondí. No hacía falta, tal cual. Valora subió a la cubierta superior, con el teléfono en la mano. Desde donde estaba, la vi enfocar la cámara justo en el ángulo perfecto, captando la mejor luz, con la silueta elegante del yate detrás. Su voz se volvió melosa. Hola a todos, sonrió. Estamos muy emocionados de compartir un pedacito de nuestra tradición familiar hoy. No hay nada como el mar abierto para recordarte quién eres y de dónde vienes. La familia es todo, legado, lealtad, amor. Casi sonrío. Con la palabra lealtad, siguió hablando, encadenando frases que parecían sacadas de una tarjeta de felicitación. Las personas que están aquí entienden lo que significa construir algo que perdure, no solo riqueza, sino memoria y compromiso. Detrás de ella, un tripulante, inconsciente del streaming, o tal vez muy consciente, pasó y dijo, claro y casual, nos alegra tenerla a bordo de nuevo, señorita Marjorie, la propietaria. La cámara no giró, pero su rostro, su rostro, se congeló por un instante. La transmisión quedó en un extraño silencio. Se oían los motores, el mar golpeando el casco, un tenedor cayendo cerca. Luego intentó recomponerse, los labios se movían hacia una sonrisa, pero ya era tarde. Calista se inclinó hacia mí, con los ojos brillando. Eso se va a hacer viral en 3, 2, y así fue. Los comentarios empezaron a llover bajo el streaming. Es la propietaria. Espera, que giro, cuéntanos más. Señorita Marjorie. Valora tocó la pantalla varias veces, intentando cortar la transmisión, pero el daño ya estaba hecho. No fue solo un momento incómodo, fue una revelación pública. Su primera actuación, frente a una audiencia en vivo, había salido mal. 10 minutos después, bajó del yate y me encontró cerca del pasillo de babor. ¿Planeaste eso? Bufó. La miré, imperturbable. Planeado que, un hombre haciendo su trabajo. No te hagas la tonta, Marjorie. Dejé la copa. No le dije que lo dijera. Solo dejé que dijeras tu verdad, y la vi desmoronarse. No perteneces aquí. Me levanté despacio. Eso es lo que pasa. Valora. No necesito pertenecer. Compré mi lugar. Parpadeó como si le hubiera dado una bofetada, luego se dio la vuelta y se fue. Volví a mi camarote en silencio. Me senté en el borde de la cama, abrí la carpeta, pasé los dedos sobre las transcripciones, contratos, recibos bancarios. Ya no estaba enojada, estaba lista. El salón comedor brillaba, con una luz suave y cuidada. Llamas de velas parpadeaban contra copas de cristal. Los tenedores de oro brillaban junto a servilletas dobladas. Acababan de servir el postre, panacota de vainilla, con un toque de ralladura cítrica. Sin duda, obra de Valora. No había tocado el mío en toda la noche. No dije nada, dejé que rieran, dejé que actuaran, dejé que Valora hiciera su show guionizado, sonriendo como si la transmisión en vivo no la hubiera traicionado 3 horas antes. Cuando se puso de pie para el brindis final, su voz era pulida, su cadencia medida. Solo quiero agradecerles por estar aquí, comencé. Mi mirada recorrió la mesa, con una calidez ensayada. No se trata solo de lujo, se trata de legado, de las personas que mantienen viva la historia de nuestra familia, que sostienen su integridad, que entienden el valor de lo que hemos construido juntos. Eso es lo que hace esta tradición tan significativa. No me miró ni una vez, pero el mensaje implícito gritaba en negrita. Esperé a que los murmullos se calmaran, las copas de vino bajaran. Sin alzar la voz ni cambiar el tono, me puse de pie. Me gustaría aportar algo a esta conversación sobre legado, dije. Valora se congeló. Copa en mano, metí la mano en mí
carpeta de cuero, saqué una copia impresa, con membrete de la empresa, y la puse plana en el centro de la mesa. Silencio. Algunas personas se inclinaron hacia adelante. Lial no, solo me miraba, como si hubiera olvidado cómo respirar. Es de una llamada de Zoom del mes pasado, dije con voz firme, entre Valora y el consultor legal de los Preston. Mi dedo tocó una frase resaltada cerca del final, ella no es de sangre. Leí en voz alta, no debería poseer un activo familiar. Nadie se movió. El rostro de Valora palideció. Y sin embargo, continué, deslizando otra hoja sobre la mesa. Este es el contrato de compra del yate, pago inicial hecho por Marjorie Wells, única inversionista, copropietaria legal listada primero. Lial abrió la boca, pero la cerró de nuevo. No saco esto para crear drama, dije, lo saco porque estoy cansada de que hablen de mí en habitaciones cerradas, como si no estuviera en la siguiente. Ella carraspeó, como si fuera a interrumpirme, pero no había terminado. Por años he dejado pasar cosas. Invitaciones ignoradas, comentarios al alcance del oído, créditos desplazados y convenientemente olvidados, pero dejemos claro algo, esto no es sobre ser incluida, es sobre ser visible. La voz de Lial rompió el silencio, no sabía que hacía esto, dijo, ojos abiertos. Valora. ¿Por qué? Valora abrió la boca, pero solo salió un tartamudeo. Yo estaba protegiendo a la familia, no pensé. Pensaste que me quedaría callada, dije suavemente, y casi tenías razón. Un primo tosió en la servilleta, alguien más movió una silla. El ambiente, tan cuidadosamente preparado, comenzó a resquebrajarse. Ophelia intentó un torpe intento de cambiar de tema. Quizás podamos dejar esto para otro momento. No, dijo una voz al otro extremo de la mesa. Era Harold, un amigo de la familia. Creo que todos hemos escuchado una versión diferente de las cosas. Otros asintieron, murmuraron acuerdos en voz baja, no indignación, ni defensa, solo comprensión. Volví a mirar a Valora. Puedes seguir construyendo tu versión de la historia, pero no sobre mi nombre. Ella se sentó con fuerza, recogí los documentos, los guardé en la carpeta con cuidado, sin prisa. Antes de salir, me detuve. Si quieres saber la verdad, dije, no preguntes a la voz más fuerte en la sala. Pregunta a quien tiene los recibos. La única voz que quedó esa noche fue el suave pulso del agua del mar, rozando el casco. No hubo copas chocando, ni música. Solo voces bajas, tras puertas medio cerradas. El clic ocasional de un pestillo, y ese tipo de silencio, que llena un espacio, después de que se ha dicho algo irreversible. Caminé por la cubierta exterior descalza, sujetando mis zapatos en una mano, sintiendo la frescura de la teca bajo mis pies. El aire salado picaba un poco más esa noche, como si también hubiera captado la tensión que se deshacía. No hubo grandes escaleras, ni gestos dramáticos, solo evasión. Pequeños grupos se dispersaron tras la cena, fracturando sus alianzas, como una casa sin cimientos. Incluso Evan desapareció sin decir palabra. Al pasar por las cabinas de la cubierta baja, escuché su voz, no alta, no teatral, solo baja, como un fusible ardiendo en silencio. Ella lo tomó, siempre fue para mí. Las palabras flotaron por la rendija de una puerta abierta, suficientemente estrecha para ignorarla, pero lo bastante afilada para atravesar. No me detuve, no toqué, no fue necesario. No dijo que lo sentía, solo que la habían atrapado. Más tarde, de regreso en nuestro camarote, Lial estaba junto a la cómoda empotrada, doblando una camisa que no había usado. Algo en eso me enfureció más de lo esperado. Me senté al borde de la cama y esperé. No habló de inmediato. Creo que siempre lo supe, dijo al fin, voz densa, no la magnitud, pero vi cosas. No me miró. Debería haber dicho algo. Cada vez que ella me lanzaba una indirecta, cada vez que me dejaba fuera, pensé que si mantenía la paz, todo se solucionaría solo. No interrumpí, la dejé escribir el guión, porque no quería ser la que arruinara el show. Asentí. No fue perdón, pero sí reconocimiento. Y todavía dejaste que esto siguiera así tanto tiempo. Lo sé. Pasé junto a él. Bajé las sábanas y me metí en la cama. No invité a más conversación. Él tampoco insistió. A veces, las frases más cortantes son las que quedan sin decir. Por la mañana, antes que el resto del yate despertara, estuve sola en el salón, con una taza de café negro y un cuaderno. Uno a uno, la gente fue llegando y yéndose. Algunos se detuvieron ofreciendo sentimientos que no eran exactamente disculpas, pero tampoco desprecios. Valora no apareció, pero otros sí lo hicieron. La prima de Lial, Maddie, siempre demasiado educada para tomar partido, se quedó cerca de la barra del desayuno. Debería haber hablado hace mucho tiempo, dijo, sin mirar a los ojos. La tía de Lial, que una vez me dijo que era demasiado seria, me dejó una cuchara extra para el azúcar.
sin decir nada, solo la colocó suavemente a mi lado y se fue. Juan, el hermano mayor de Tom, murmuró al pasar, lo veía venir, no pensé que se rompería así. Cada uno de estos pequeños reconocimientos formaba algo más sólido que las sonrisas falsas que había soportado durante años. Esa noche, en el camarote, me quedé despierta mirando al techo, no pensaba en Valora, pensaba en mí, no en la versión que acababa de reclamar su lugar, sino en la que por años se dobló en rincones cada vez más pequeños, tratando de ser aceptable, agradable, comedida. Esa versión se esforzó demasiado, tragó demasiado, asintió demasiado. La lloré, no porque fuera débil, sino porque estaba exhausta, y nadie lo notó. No era duelo, no del todo, era resignación, como ver la marea retirarse, y darse cuenta de que nunca necesitaste perseguirla. Y entonces, alrededor de las 3 a.m., me levanté de la cama y abrí la carpeta, no para leer, solo para verla, para recordarme que no estaba imaginando nada, que tenía pruebas. Y ahora, paz. La mañana siguiente llegó envuelta en niebla, tanto sobre el agua como en los rostros de todos. El desayuno se sirvió como si nada hubiera pasado: huevos revueltos suaves, tostadas aún calientes, fruta fresca dispuesta en bandejas de cerámica, pero el silencio decía todo. No hubo charla ociosa sobre la vista, ni comentarios alegres sobre el itinerario del día, solo quietud. Ya no me evitaban, pero tampoco se apresuraban a incluirme, me observaban con cautela, como si algo sagrado hubiera sido descubierto, y nadie supiera cómo honrarlo. Me senté al final de la mesa, con las manos alrededor de mi taza, no triunfante, solo presente, y eso solo ya había cambiado el ambiente. Mi teléfono vibró a media mañana, salí a la cubierta inferior para contestar. La voz al otro lado era firme, inconfundiblemente cuidadosa. Marjorie, soy Ronald. Su tono tenía ese peso que los abogados reservan para cuando van a confirmar algo que siempre supiste, pero nadie se atrevió a decir en voz alta. Quiero disculparme, y dijo, por siquiera considerar los papeles que intentaron redactar. Sabía que no tenían validez, pero debía haberlo detenido antes. Dejé que el silencio hablara por mí. Siempre fuiste la legítima propietaria, continuó, en papel y en espíritu. No dijo más, no hizo falta. Le di las gracias y colgué. Las olas me mecían suavemente, como si el barco mismo asentía en acuerdo. Arriba, encontré a Calista en el salón, con la laptop abierta, dedos danzando sobre las teclas. Lo publiqué, dijo sin levantar la vista. No pregunté qué. Giró la pantalla hacia mí. Ahí estaba, un ensayo pulido, articulado, penetrante. La mujer que intentaron borrar, una lección en silencio, propiedad y mantenerse firme. Mi nombre estaba en la autoría. ¿Quieres que lo quite?, preguntó con sinceridad. No, dije, ya había acumulado muchas compartidas. Los comentarios comenzaron a llegar. La mayoría de desconocidos, muchos de mujeres que reconocían en mi historia una versión de sí mismas. Esto no es venganza, dije. Calista sonrió. No, es registro. Más tarde, esa tarde, salí a la popa. Lial estaba allí, manos en los bolsillos, ojos escaneando el horizonte, como esperando que le dijera algo que no sabía. Se giró al escucharme. He estado pensando, dijo, voz suave, incluso sobre lo que dije o no dije. Durante mucho tiempo, no dije nada. Esperé, no te protegí, no como debía, no cuando importaba. Su voz se quebró un poco, pero no vaciló. Si me lo permites, quiero enmendarlo. Hablé con Ronald. Podemos reestructurar la propiedad, que sea solo tuya. Te lo has ganado 100 veces. Lo miré largo y fijo. Nunca se trató de un título, dije. Se trató de ser vista por completo. Finalmente asintió. No insistió más, y eso, más que cualquier oferta de propiedad, significó algo. Esa noche me encontré sola otra vez en la cubierta. El viento era más suave ahora, menos desafiante. El cielo se había abierto lo justo para dejar entrar la luz. Rayos dorados sobre el mar. Cerré los ojos, dejé que todo se asentara, que fuera suficiente. Ya no defendía mi lugar, lo ocupaba. La cubierta estaba vacía, y por una vez no se sentía como exilio. El sol se mantenía abajo, derramando rayos de ámbar sobre el Pacífico. Las sombras se extendían largas sobre la madera pulida. Me quedé descalza otra vez, el café olvidado en la barandilla a mi lado, los brazos descansando sueltos a los costados. No había prisa por moverme, ni agenda, ni público. El barco, como la familia a bordo, finalmente se había calmado. Cuando el drama se disipa, lo que queda atrás es solo espacio. Valora no dijo una palabra desde que los documentos cayeron sobre la mesa, ni siquiera su habitual ráfaga de medias verdades y sonrisas tensas. Ella comió sola anoche en el salón inferior, el personal educadamente ofreciéndole otra copa de vino, mientras nadie más se unía.
Esta mañana la vi sentada dentro, tras el amplio ventanal, tan quieta como el mármol, manos entrelazadas, ojos desenfocados. Me encontró con la mirada, no me estremecí, solo giré la cabeza y me alejé. Era una especie extraña de poder no responder, no vengarse, sino simplemente no darle más energía. Más tarde, justo antes de la cena, Ofuli se acercó a mí. Siempre se había manejado con aire de mando silencioso, la matriarca con perlas que sabe cuándo hablar, y más importante aún, cuando callar. Esta vez parecía más pequeña, no físicamente, pero algo en su postura había cambiado, menos rígida, casi dudosa. No lo había visto antes, dijo. Sin preámbulos, ahora sí, esperé. Eso fue todo lo que ofreció, ninguna disculpa, solo reconocimiento, y fue suficiente. No respondí, solo asentí una vez, lenta y firme. Hay cosas que no necesitan explicación. Hay heridas que se cierran sin ruido. Después me senté sola de nuevo en el rincón de lectura, junto a las ventanas de estribor. Pensé en todas las cosas que alguna vez anhelé oír. Tienes razón, deberíamos haberte incluido, lo sentimos, pero la verdad es que ya no los necesitaba. El vacío que intenté llenar con su aprobación ya no estaba abierto. Se había cerrado solo, sin que yo lo notara, cosido por algo que no sabía que tenía dentro, hasta que me vi obligada a levantarme. Aquella noche, después de que se sirviera el último vino y las risas volvieran en tonos entrecortados, regresé a nuestro camarote. Lial ya estaba allí, con una taza pequeña de té en la mano. No dijo nada grandioso, no se arrodilló ni suplicó ni intentó hacer desaparecer todo, simplemente me pasó la taza y se sentó a mi lado en el borde de la cama. Después de una larga pausa, dijo: gracias por quedarte, podrías haberte ido. Lo miré de verdad, y por primera vez vi a alguien intentando no solo tener razón, sino ser real. No dije: te perdono, eso habría sido prematuro. Solo dejé que mi mano descansara suavemente sobre la suya, y eso fue suficiente. El barco empezó su lento giro de regreso a la costa en las primeras horas de la mañana. Salí una vez más a la cubierta superior, esta vez sin necesidad de actuar ni de demostrar nada. El agua debajo se extendía, suave y plateada, un espejo de la quietud dentro de mí. Vi mi reflejo en la puerta de cristal al volver a entrar. No dudaba, no esperaba. Solo era yo. La casa me recibió como si hubiera estado conteniendo la respiración. Nada había cambiado, el mismo lugar chirriante cerca de la despensa, la misma pila de revistas sin leer junto al sofá, pero todo se sentía distinto. Dejé la maleta en el pasillo principal, y dejé que el silencio se asentara. No había alertas, ni llamadas perdidas, ni mensajes nuevos de Valora. Por primera vez en años, ni siquiera revisé si había alguno. Desempacé lentamente durante los días siguientes, no solo ropa, sino todo lo que traje de regreso de ese yate: documentos, verdades duras, una columna vertebral que se reconstruyó sola sin pedir permiso. Para el miércoles estaba organizando el cajón de la consola del pasillo, cuando la encontré: una pequeña nota doblada, atrapada entre un sobre viejo y una lista de compras olvidada. La letra de mi padre era inconfundible, cuadrada, ordenada, con propósito. No luches por un asiento, construye tu propia mesa. No recordaba cuándo me la dio, quizás la guardó dentro de una tarjeta de cumpleaños, o me la pasó después de alguna cena familiar olvidable, en la que me sentí invisible y él lo notó. Me quedé con el papel un buen rato. A la mañana siguiente sonó mi teléfono. El nombre me sorprendió: Maya, la sobrina de Valora, 23 años, lista como un látigo, recién salida de la universidad, siempre la callada en la esquina que observa todo y no dice nada. Espero no cruzar una línea, dijo, pero he estado pensando en el viaje, en ti. Esperé. Eres la única en la familia que construyó algo por sí misma, no heredado, ni por matrimonio. Lo hiciste tú. No dije nada. Estoy aplicando a un programa de mentoría empresarial y me preguntaba si podrías revisar mi solicitud. Mi respuesta fue sencilla: sí. Me di cuenta de que el legado empieza en silencio. Una semana después, organicé un brunch dominical nada formal, solo huevos, tostadas, fresas frescas, y gente que había ganado el derecho a sentarse en mi mesa. Lial preparó el café, Calista trajo barras de limón, Ronald llegó con su esposa y les di el asiento más soleado junto a la ventana. No intenté llenar la casa, no invité a todos los que llevaban el apellido Preston, solo a quienes sabían sentarse a una mesa y realmente conversar. No todos necesitan venir, le dije a Lial mientras servía el café, solo quienes pertenecen por espíritu, no por sangre. Él asintió y me besó la sien. Había cambiado el legado por la verdad, y eso me sentaba mejor. Más tarde,
Mientras reorganizaba las estanterías del comedor, pensé en lo que quizás ella habría dicho si alguna vez se hubiera disculpado, quizás habría culpado a la presión o a la tradición, o a esa falsa narrativa de proteger el nombre de la familia, y yo habría dicho solo para mí, nunca para ella, te perdono, pero no necesito que lo digas, porque hay cosas que no se comparten, se reclaman. La mesa en la que nos sentamos aquel día no era la de la casa de los padres de Lee, ni la que Valora intentó armar en torno al estatus social. Era mía, comprada de segunda mano, restaurada por una mujer que aprendió a moldear las cosas. En lugar de rogar por un lugar, no hubo brindis ese día, ni discursos, solo conversación real, sin guión, llena de pausas, tangentes y risas que no necesitaban cámara. Miré a mi alrededor, a las personas que llegaron no porque tenían que hacerlo, sino porque querían, y sonreí. Este asiento nunca fue dado, lo construí yo, a veces. Lo más radical que puedes hacer no es gritar más fuerte, sino quedarte quieto. Reclamar un espacio sin pedir permiso, y dejar de disculparte por ocupar lugar. En un mundo que subestimó tu valor, solía creer que si jugaba según las reglas, me mantenía callada y me probaba a mí misma. Ganaría un lugar en la mesa de alguien más, pero la verdad es que no necesitas ser invitada, cuando ya has construido la tuya propia. Si esta historia me enseñó algo, es que el silencio no es debilidad, es estrategia. Que el legado no viene de quién es tu familia, sino de lo que creas cuando nadie te está mirando. A veces, sanar no suena a perdón, suena a paz. Ahora quiero preguntarte, ¿alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia familia? ¿Alguna vez te has quedado callado cuando debiste hablar? ¿O has hablado cuando nadie lo esperaba? Hablemos de eso en los comentarios. Déjame un 1 si esta historia te tocó. Cuéntame desde dónde me ves o comparte qué parte te resonó más. Y si no conectaste con este video, igual me encantaría saber por qué. Tu historia también importa. Si este video te conmovió, te inspiró o incluso solo te hizo pausar por un momento, por favor, presiona el botón de suscribirte para no perderte el próximo capítulo. Te prometo que las historias solo se profundizan desde aquí.